Hola y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmitificar algo absolutamente fundamental, la evaluación psicopedagógica. A ver, cuando empezamos la carrera universitaria es súper común imaginar al psicólogo escolar metido en un despacho, aislado, pasando tests a los alumnos, ¿verdad? Pues hay que cambiar ese chip por completo. La realidad hoy en día es muchísimo más dinámica y fascinante. Vamos a ver la evaluación no como un examen puntual para poner etiquetas o buscar problemas, sino como una herramienta viva. Es literalmente la lente que usamos desde la psicología para entender cómo la mente del estudiante interactúa con su entorno y cómo podemos transformar esos espacios para que todos alcancen su máximo potencial. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Introducción. Un nuevo enfoque. 2. El ciclo de evaluación. 3. El triángulo del aula. 4. El impacto del entorno. Y por último, 5. El objetivo final. Sección 1. Introducción. Un nuevo enfoque. Aquí el contraste es bestial. El modelo tradicional, el antiguo, se basaba básicamente en buscar qué está mal. Era un enfoque súper clínico que solo veía hándicaps, hacía diagnósticos aislados y actuaciones muy puntuales. Imagina que alguien tiene problemas para leer, pues el modelo viejo diría tiene un déficit lector y punto. Sin embargo, el enfoque sistémico actual hace algo muy distinto. Desde la psicología se pregunta ¿cómo procesa la información este estudiante? ¿Qué estrategias cognitivas usa? ¿Cómo se le está enseñando? Se enfoca en las capacidades, no solo en los problemas. Entiende que evaluar es un proceso continuo y en equipo. Ya no miramos solo al alumno con lupa, evaluamos absolutamente todo el sistema. Y lo más interesante es cómo se pasa de ese déficit a la potencialidad. Porque claro, para que esto funcione necesitamos a todo el mundo a bordo. No vale con pasar un test estandarizado y ya está. Hay que involucrar a la familia, al colegio y a otros profesionales externos. Para quienes se formen como futuros psicólogos o educadores, el día a día será precisamente tejer esta red. Es un enfoque psicológico integrador brutal porque reconoce que el potencial cognitivo y emocional de un estudiante solo explota de verdad si todo su entorno rema en la misma dirección. Sección 2. El ciclo de evaluación. Fijaos en que esto refleja cómo funciona el trabajo real en un colegio. Y la clave aquí es que es un círculo, no una línea recta. Son 4 fases interconectadas: inicio, investigación, resolución y seguimiento. Todo arranca en el inicio detectando una necesidad. Luego en la investigación recopilamos datos y lanzamos hipótesis psicológicas sobre cómo aprende ese alumno en concreto. En la resolución tomamos decisiones pedagógicas. Y finalmente, en el seguimiento, ajustamos lo que haga falta. Es decir, esto no es un examen que se aprueba o suspende y se acaba. Es un bucle continuo de mejora. Pero claro, con tanto flujo de información constante, surge una pregunta gigante. ¿Cómo pasamos de tener un montón de datos y de hipótesis iniciales a tomar medidas y crear intervenciones educativas que realmente funcionen en el aula? Pues este diagrama nos da la clave. Nos muestra exactamente en qué momento los profesionales toman decisiones críticas. Partimos de recoger información y lanzar hipótesis sobre las posibles barreras de aprendizaje. ¿Que nos faltan datos? Pues planificamos una evaluación más específica, por ejemplo, para medir temas de atención o motivación. ¿Que ya tenemos lo suficiente? Pues pasamos directamente a tomar decisiones y ajustamos la respuesta educativa. Y si miramos la parte de abajo, vemos que si hay mejora, seguimos monitorizando. Si no, vuelta a empezar con nuevas hipótesis. Todo gira siempre en torno a entender mejor desde la psicología el proceso de enseñanza. Sección 3. El triángulo del aula. Antes de meternos en clase hay que tener clarísima una regla de oro en psicología educativa. Nadie aprende en el vacío. Mirad este mapa de contextos. El aula está dentro del centro educativo, este está rodeado por la familia y todo flota en un entorno social y cultural mucho más amplio. Para entender un problema de aprendizaje, tenemos que averiguar en qué capa exacta de esta especie de cebolla se están produciendo las fricciones cognitivas o emocionales. Y ahora sí, entramos de lleno en el meollo del asunto, lo que llamamos el triángulo interactivo. Aquí están los 3 pilares del aprendizaje diario: el alumnado, el profesorado y los contenidos. Pero ojo a esto, la evaluación psicopedagógica no mira estas 3 cosas por separado. Lo que de verdad importa son las flechas que los unen. Esa relación dinámica, que no para de fluir, es la que decide si el aprendizaje tiene sentido desde un punto de vista psicológico. Vamos a desgranar esas flechas rápidamente. La interacción entre alumnado y contenidos depende muchísimo de las capacidades del alumno y de cómo su cerebro maneja la carga cognitiva al recibir información nueva. No es solo qué enseñamos, sino si su mente está preparada para asimilarlo. Por otro lado, la relación entre alumnado y profesorado es fascinante. Aquí entra el famoso efecto Pigmalión. Es un principio psicológico increíble que demuestra cómo las expectativas del profe, sean altas o bajas, moldean directamente la autoestima y el rendimiento del estudiante. Y por último, profesorado y contenidos, que trata sobre cómo se diseñan las clases, cómo usamos los recursos y cómo evitamos saturar al alumno para mantener su motivación a tope. Sección 4.
El impacto del entorno. Ya hemos visto lo tremendamente compleja que es el aula. Pues bien, si alejamos la lupa, tenemos frente a frente dos mundos gigantes que tienen que convivir en perfecta armonía. Por un lado, el colegio, con toda su estructura organizativa y sus planes institucionales. Por el otro, la familia, que es la zona cero de la socialización, donde se forjan las bases emocionales, con sus propias rutinas y creencias. El trabajo de una buena evaluación sistémica es afinar estos dos instrumentos para que suenen igual. Si el colegio pide una cosa y en casa se vive otra, el alumno recibe mensajes contradictorios y el sistema entero se resiente. Y esta frase da totalmente en el clavo y resume lo que estamos viendo hoy. Cualquier cambio que se produce en alguno de estos sistemas lleva a cambios o adaptaciones de los otros. Este es literalmente el ABC de la psicología sistémica. Piensa en esto. Si logramos reducir el estrés en casa mejorando el clima familiar, mágicamente la concentración de ese alumno en el aula se dispara. O si el profe adapta un poco los materiales para hacerlos más accesibles, la frustración al hacer los deberes en casa puede desaparecer por completo. Todo, absolutamente todo, está conectado. Sección 5. El objetivo final. Bueno, ya hemos analizado los ciclos, el aula y los distintos entornos. El objetivo final de todo esto, para nada, es escribir un informe infinito, lleno de tecnicismos y dejarlo en un cajón cogiendo polvo. La evaluación es ante todo una herramienta práctica para tomar decisiones que mejoren la respuesta educativa. Buscamos tres cosas fundamentales. La implicación activa de todos, para que se sientan escuchados. La eficiencia para priorizar qué cambios surgen más. Y trabajar en un concepto psicológico mágico que llamamos la zona de desarrollo próximo. Para quienes empiezan la universidad en estas disciplinas, este término os va a acompañar siempre. Imaginemos a alguien intentando llegar a un estante muy alto. Por sí solo no llega. Ese es su nivel de desarrollo real. Pero si alguien le acerca un pequeño taburete, ¡pum!, alcanza el objetivo. Ese taburete es la ayuda psicológica o pedagógica. La zona de desarrollo próximo es justo ese punto intermedio, esa distancia entre lo que se puede hacer de forma independiente y lo que se logra construyendo conocimiento con la ayuda adecuada. Ahí es exactamente donde la evaluación debe apuncar todos sus esfuerzos. Y así cerramos este análisis. Queda una gran pregunta en el aire, sobre todo para quienes se están formando en este campo tan apasionante. Sabiendo que el objetivo central no es buscar el déficit del individuo, sino usar la psicología del aprendizaje para potenciar todo un sistema, ¿cómo se puede utilizar este enfoque no para limitar a los estudiantes con diagnósticos aislados, sino para transformar por completo los entornos educativos y hacerlos verdaderamente inclusivos y adaptados a la mente de quien aprende? Ahí queda esa profunda reflexión sobre la mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.